Bienvenidos a Mente a Máxima Potencia. Soy Laura Carvajal y te acompaño en este espacio diseñado para ayudarte a desbloquear tu verdadero potencial y llevar tu vida al siguiente nivel. Aquí hablamos de crecimiento personal, reprogramación mental, liderazgo, mentalidad de éxito y desarrollo emocional. Cada episodio está pensado para que encuentres herramientas prácticas, inspiración y las estrategias que necesitas para romper barreras, alcanzar tus metas y vivir la vida que mereces. Acompáñame mientras exploramos juntos cómo los grandes líderes, emprendedores y visionarios logran resultados extraordinarios y cómo tú también puedes hacerlo. Si estás listo para dejar atrás las excusas, despertar tu confianza y convertir tus sueños en realidad, prepárate porque aquí comienza tu viaje hacia una mente a máxima potencia. Historias que curan el alma. El poder del amor en la literatura. Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer que no solo escribe historias, las encarna, las respira y nos invita a vivirlas junto a ella. Desde el corazón de Nicaragua, llega al podcast Mente a Máxima Potencia, Xochitl Sarmiento, escritora apasionada, artista del amor, de la palabra sentida y del suspiro inesperado. En cada una de sus obras nos encontramos con una pluma que no teme explorar la vulnerabilidad, lo profundo, lo humano y, por supuesto, lo romántico. Autora de novelas como Te amaré por siempre, El árbol del amor y Locura y sensatez. Xochitl es parte de una nueva generación de autoras que han renovado la narrativa romántica con autenticidad, intensidad emocional y una mirada profundamente femenina. Su estilo recuerda la fuerza de Isabel Allende, la sensibilidad mágica de Laura Esquivel y la honestidad emocional que solo quienes han vivido intensamente pueden transmitir. En sus libros, el amor no es cuento de hadas, sino una fuerza que sacude, que transforma, que a veces duele, pero siempre deja huella. Hoy hablaremos de su proceso creativo, de cómo la escritura puede ser una forma de sanar lo que no se dice en voz alta y de cómo cada historia que escribe es un acto de coraje, pasión y entrega. Quédate con nosotras en este episodio porque vamos a hablar del amor, del que rompe, del que reconstruye, del que marca un antes y un después. Y si eres amante de las letras, de las emociones profundas o simplemente de las buenas historias, este episodio es para ti. Vas a seguir a Xochitl Sarmiento y te vas a conectar con ella en sus redes sociales que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Por ahora le damos la bienvenida a Xochitl. Hola, ¿cómo estás? Hola Laura, muchas gracias por esta oportunidad de estar acá. Estoy muy bien, emocionadísima por todo esto, ¿verdad? Pero agradeciéndote por la oportunidad que me estás regalando. Oportunidad que nos das tú para poder saber más de ti, de todo lo que has hecho hasta ahora. Xochitl, eres bienvenida a Mente a Máxima Potencia. ¿Qué significa para ti estar hoy aquí como escritora después de haber soñado durante tanto tiempo con contar historias? La verdad es que nunca me esperé, ¿verdad? Tener estas oportunidades, porque yo solamente escribía, o dije yo voy a escribir para que la gente se divierta un poco, se desestrese, pero oportunidades como esta que me está regalando Laura en este programa tan bonito, pues está siendo una experiencia que hace ya semanas me ha tenido un poquito ansiosa, pero aquí estamos. Y me gusta, la verdad es que sí, me gusta mucho y agradecida porque yo sé que son puertas que se van abriendo y que tengo que aprender a aprovecharlas. Sí, qué bueno. Sabes que a veces cuando nosotros
tenemos esa creatividad adentro que quiere salir, tenemos diferentes formas de evocarlas. Y yo creo que una de las formas más bonitas, más puras y más sinceras es la escritura. Eso que haces en el momento que escribes de amor, que escribes de sentimientos, que hablas sobre la forma relacional del ser humano. Eso nos lleva a crear en nuestra imaginación, a recrear la historia que tú estás contando en tus libros, y además de conectarnos con quienes somos, nos haces revivir cosas que quizás en alguno de nosotros pueden estar dormidas o pueden que ya estén desfalleciendo, porque hay mucha gente que al día de hoy te dice: no, yo es que en las redes sociales, como ya no encuentro ni sé lo que es el amor, ya no me importa. Y te vas dando cuenta que no es eso. Son diferentes situaciones que te llevan a entender que el ser humano, por más que intentó conectarse a través de redes sociales, a través de la tecnología, sigue todavía esperando poder conectarse realmente a través de las letras, de lo que son las humanidades. Y esto es muy bonito lo que estás haciendo. Has dicho que escribir siempre fue tu sueño. ¿Qué te hizo volver a ese deseo profundo y decidir: ahora sí, lo voy a lograr? Pues estaba olvidado ese sueño, como que lo había enterrado por circunstancias que viví durante todos estos años antes de volver a empezar a escribir. Recuerdo que cuando era niña vivíamos en una casa donde había una piscina y yo me ponía a fantasear, hacía muchas voces y recuerdo que me encantaba inventar historia. Desde ahí viene. Todo esto empezó también porque, sobre todo, mi mayor ejemplo, ¿verdad? Esto siempre lo he dicho a donde me preguntan, es que mi papá es periodista. Y como periodista escribe, lee. Él me obligó a, cuando yo cumplí 7 años y medio, que ya sabía leer un poquito más fluido, recuerdo que él me obligaba a leer novelas, no cuentos, sino novelas clásicas. Y todos los días, a la hora que él llegaba, él me decía: te voy a preguntar del capítulo que leíste porque yo ya me lo sé, no me vas a engañar. Entonces, desde ahí vino. Como siempre he tratado de ser obediente, ¿verdad? Siempre él me decía: tenés que hacer esto, yo lo hacía. Y creo que desde ahí él, como que él mismo hizo que yo me enamorara de la lectura, primeramente. Al verlo yo, como él era un hombre tan apasionado, escribiendo noticias, como era director de hace mucho tiempo de un periódico, entonces él escribía bastante y a mí me encantaba su forma de escribir. Entonces creo que desde ahí yo fui deseando ser como él. Yo sé que nunca no sé si un día lo voy a poder superar, pero sí quiero llegar a ser como él. Eso siempre lo he dicho. Entonces, durante todo el transcurso, ¿verdad? Comencé a leer novelas, los clásicos, a mí me encantan los clásicos, y comencé a leer, comencé a imaginar, jugaba sola, algún tiempo jugaba sola, ¿verdad? Y recuerdo que inventaba personajes en mi cabeza, comenzaba a hablar solita, sobre todo porque se me hacía un poquito difícil hacer amigos. Era súper calladita, siempre podría decirse tímida. Entonces, las amigas que logré tener durante la primaria o la secundaria era porque ellas me hablaban, no porque yo iba. Entonces, era como un rescate de tener dentro de mí personajes que me hablaban. Y yo escribía cositas pequeñas porque desde chiquita también me daban diarios, y ahí en los diarios yo empezaba todo lo que me pasaba, pero también lo que yo me iba imaginando. Y creo que desde ahí empezó el cariño, el querer llegar a ser una escritora. Lamentablemente, cuando terminó la secundaria, no pude estudiar lo que yo quería, que era periodismo, seguir los mismos pasos de mi papá por algunas circunstancias.
Pero recuerdo que entonces el sueño lo enterré, o sea, lo olvidé por completo y me dediqué a otra cosa. Soy licenciada en turismo sostenible y me comencé pues a estudiar eso. Saliendo de esa carrera, dije yo, mi papá me dijo, pero lo que vos querías estudiar era periodismo, inténtalo. Y logré entrar. Salgo, ya me había casado, ya salgo embarazada y como mi embarazo tenía que ser un poco de cuidado, entonces tuve que dejar la carrera. Llegué al tercer año y recuerdo que me dediqué a mi niña por completo, a cuidarla, ¿verdad? Mi esposo trabajaba, entonces yo estaba cuidándola a ella. Pero me acuerdo un día que ya mi niña tenía por lo menos 2 años y medio o 3. Recuerdo que me puse a hacer ejercicio y comencé y dije yo, ay, qué aburrida que me siento, yo necesito hacer algo porque yo siempre sigo así. He trabajado en algunas temporadas y esa temporada que no había trabajado me sentía como bien cansada. Entonces, en un momento, ¿verdad? Recuerdo que había descargado en PDF Orgullo y Prejuicio y le daba de comer a mi niña. La comencé a leer porque una vocecita me decía, léela, vuelve a leer, lee. Recuerdo esa vocecita, léelo. Y yo, otra vez, pero mi sueño, aquel sueño de niña, ¿verdad? De convertirme en una escritora, de seguir los pasos de mi papá, se habían vuelto abajo. Entonces recuerdo que comencé a leerlo. Se me hicieron las 8 de la noche, un capítulo más, lo que nos pasa a toditos los lectores, otro capítulo más, y así iba que se hicieron las 9:30, 10 de la noche, y yo casi me había terminado el libro. Y creo que Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es mi favorito. Yo ahí lo voy a dejar. Es además de mis autoras favoritas. Pero me ayudó a volver a ese sueño que había enterrado y que había yo olvidado. Porque eso era lo que había pasado. Había hecho las cosas quizás de las demás personas y lo mío a un ladito. Y creo que eso nos pasa a mucha gente, sobre todo cuando comenzamos a ser mamás, ¿verdad? Que queremos que solo el bienestar de nuestros hijos y esas cosas. Entonces creo que ahí fue. Pero leyendo esa historia comenzó a nacer otra vez todas las voces que siempre escuchaba pequeña. Y fue una emoción increíble, pero me dio mucho miedo, lo recuerdo. Y una vez por la mañana ya comencé a leer, ¿verdad? Varias novelas porque ya me comencé a sentir mejor, ya me volví a enamorar de la lectura. Y una mañana recuerdo que estaba haciendo yoga y había una voz, comencé, antes de terminar, yo estaba saltando, recuerdo que en ese momento estaba saltando y comenzaron a pasar escenas en mi cabeza, como lo hacía pequeña, y comenzaba a escuchar, y aquella vocecita, escribí. No, yo no voy a escribir. Estaba que no quería nada. No, yo no voy a escribir. ¿Para qué voy a escribirla si no voy a hacer nada? Y yo, no. Pero no, esa vocecita me siguió por varios días. Era de noche, de madrugada, y me despertaba. Tenés que escribir esto, tenés que escribirlo. Hasta que un día dije, está bien, lo voy a hacer. Y fue cuando lo comencé a hacer. A diferencia de que la mayoría de los escritores aún escriben en computadora, pues yo lo quise hacer a mano, porque siempre me ha gustado toda la antigua. Entonces comencé a agarrar un cuaderno y comencé a escribir todo lo que iba pasando por mi mente, todas las voces, los personajes que a medida iba escuchando. Esa historia prácticamente le vi el inicio, todo el inicio y el final. Aunque sí, no voy a negarle que la primera novela, Te amaré por siempre, el final yo lo quería distinto, pero fui entendiendo que los personajes también tienen su voz y que tenemos que dejarlos que ellos escojan
su propio destino, ¿no? Que lo que yo quiero y lo que yo quiero, porque lo que yo quería tal vez no le hubiese gustado al lector. Pero ellos fueron empezando a hablarme y así fue como creo que volví al amor a escribir. Qué bonito. ¿Sabes qué? Te estoy escuchando y estoy apuntando aquí. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria, a mí siempre me gustó leer. Desde niña me gustó leer. Yo me iba, cuando tenía más o menos entre 8 y 9 años, yo me iba sola a la biblioteca. A la biblioteca me pasaba tardes enteras leyendo. A mí me tenían que sacar, yo me iba con la bibliotecaria. Llegó el punto que me habían leído todos los libros de la sección de niños y ya no me dejaban leer la sección de los jóvenes ni adultos porque yo estaba muy pequeña. Y entonces me daban la sección de música y ahí me dejaban. Recuerdo que cuando empecé la escuela secundaria me pasó que nos tocó un profesor que era de castellano y literatura y se le ocurrió la bondadosa idea de mandarnos a leer la Ilíada y la Odisea. Allí a todos se nos quitó el gusto por la lectura, porque no era algo que era para nosotros en el momento. Es que porque son lecturas muy complicadas, pero muy complicadas. De hecho, también tuvimos que leer una parte de El Quijote. Y leer El Quijote es duro porque además es un español antiguo. Entonces, claro, en ese momento nosotros dijimos como, ay, no, un libro, no, qué horror. Otra vez tomar un libro, no. Al año siguiente nos tocó una profesora y ella nos llegó con libros de autores latinoamericanos. Y uno de los libros de los cuales yo me enamoré fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El náufrago de Gabriel García Márquez fue una historia que nos tocó a todos porque hicimos como un club de lectura. Y eso nos ayudó después a poder escribir trabajos que eran muchos trabajos de relatar cosas que en el momento estaban pasando en nuestro país, a nivel de política. Me acuerdo que cuando nos tocó historia, nos tocaban trabajos más largos, pero era de nosotros, no como ahora que la gente usa ChatGPT. Eso nos inspiró, o sea, el hecho de que esa profesora nos cambió a los autores latinoamericanos, nos inspiró y nos llevó, yo pienso que a cada uno de los que estuvimos con ella, a poder empezar a escribir. Nosotros empezamos a escribir ensayos, empezamos a escribir incluso guiones para obras de teatro. O sea, ella nos dio tanta libertad que nosotros éramos alumnos que íbamos más allá de lo que la materia de verdad exigía y ella nos dejaba que la imaginación pudiera volar, ¿no? en nosotros. Y es cierto lo que dices cuando tú tienes ese punto de poder imaginar, pensar, creer y escuchar también, escuchar lo que te está diciendo esa voz en tu cabeza. Empiezas a ver los personajes y los imaginas y ya sabes incluso hasta cómo camina el personaje. Y eso es tan genial porque te lleva a un proceso creativo bonito. Y me acuerdo que yo de los libros que he escrito han sido libros que son más a nivel, yo diría, empresarial, ¿no? Más hacia la parte de creación de equipos y todo eso. Pero en el momento en el que yo comencé a escribir el primer libro me pasó igual. Yo escuchaba en mi cabeza, tienes que escribir tal cosa. Y yo, ¡pum!, en la mañana o a las 10 de la noche o era a la 1 de la mañana y me despertaba y yo, sí, claro, eso era lo que tenía que ir en esa parte. Así es. Y entonces empiezas a escribir y es un proceso creativo de verdad. Pero claro, las novelas, o sea, hay una autora venezolana que yo, o sea, la adoro porque no solamente ella ha escrito libros, sino que también ha escrito guiones de telenovelas.
y me encanta, se llama Mónica Montañez. Y ella hace cosas increíbles, habla sobre el amor y sobre las mujeres. Y sobre todo eso de cuando somos mamás, que dejamos las cosas y no seguimos con nuestros sueños, sino que los apartamos porque nos ocupamos de los niños. O sea, es el proceso de escribir, el proceso de esa parte de encontrar en ti aquello que quieres sacar para mostrarle a otros desde un personaje. Eso creo que te lleva a hacer cosas maravillosas, pero que la gente lo vea, lo lea, lo entienda, lo comprenda. Yo pienso que lleva a descubrirse a esa persona que lo lee. En tus novelas el amor es protagonista, pero no es un amor superficial, es amor que duele, que transforma. ¿Cómo entiendes tú el amor como energía de transformación personal? El amor es bonito. Yo creo que es de las cosas más bonitas que Dios nos ha regalado. Yo creo mucho en Dios y sé que, ¿verdad? El amor es una de las cosas que más puede vencer en todo, en cualquier circunstancia, ya sea negativa, ¿verdad? ¿Por qué me preguntan, solo escribís romance? La verdad es que escribo un poquito de suspenso, escribo un poquito de poesía, pero ¿por qué el amor? Porque ahí está todo. Creo que el ser humano siempre busca un amor bonito. Nosotras las mujeres soñamos con aquel amor, ¿verdad? Que no podían tocarse las manos como ahora, ¿verdad? Que es que solo de fijarnos en los noviazgos de ahora, de esta generación, es muy diferente al amor que se tenía antes. Es aquel respeto, aquel cortejo muy bonito, ¿verdad? Que tenías que llegar a la casa a sus padres, pedirle permiso. ¿Y por qué creo que el amor es un motor muy primordial dentro de las historias? Porque la mayoría de las personas, yo soy una, nos encanta, si lees fantasía, nos encanta que en esa historia haya un poquito de amor. Si lees suspenso, nos encanta que por lo menos se mencione un poquito. Si un villano cambia, ¿por qué cambia ese villano? Tal vez por amor, porque se enamora de alguien, etcétera, ¿verdad? Pero el amor es una de las etapas más bonitas del ser humano por las que nosotros pasamos. Duele mucho porque sí, ¿verdad? Nos hemos enamorado, muchas personas se han enamorado mal, por decirlo así, porque sufrieron por X razones, ¿verdad? Pero a mí me gusta porque sí he vivido un amor muy bonito. Conozco el amor desde chiquita. Mi papá ha sido el mejor padre que pueda tenerse. Entonces, no solamente puedo hablar de que el amor que con una persona, con un hombre, con una mujer, ¿no? Sino que los diferentes tipos de amor. Y eso es lo que a mí me gusta, expresarlas dentro de las historias. Podemos ver en la primera historia, el amor es primordial, ¿verdad? Pero la falta de amor por parte de la mamá comienza a destruir a la protagonista y destruye también a la hermana. Entonces, son diferentes tipos de amor que a mí sí me gusta expresarlo. Viví una historia muy bonita con mi esposo cuando éramos novios, entonces no me puedo quejar en esas partes, pero me gusta cuando la gente conecta con esta palabra tan bonita. Entonces, eso es lo que yo busco. Que hay amor, sí, ¿verdad? Va a haber un crecimiento personal de los protagonistas, porque eso sucede. Si ustedes leen la historia, las 3 historias que tengo, se van a ir dando cuenta del crecimiento increíble que tienen cada uno de ellos, desde el personaje primario al secundario, y así van a ir conociendo toditos los cambios y el crecimiento, ¿verdad? Que ellos van adquiriendo con decisiones, con tratar de ser una mejor persona o no querer ser una buena persona, como sucede
con mi primera novela, que la villana es Clara y que la gente la odiaba, la pobre. A mí me encanta Clara, yo la quiero mucho, pero a la gente no se ha conectado con ella por todo lo que hace. Pero incluso en ese momento de actuar de ella, ¿verdad? Vamos viendo el crecimiento que ella va teniendo, que por qué también ella actúa así. No es que le vayamos a echar culpa quizás a los padres o quizás a otra persona, no, sino que vamos adquiriendo conocimiento de que incluso las personas que cometen errores también pueden tener otra oportunidad. Entonces, creo que el amor es fundamental. Siempre para mí el amor va a ser aquella cura que nos va a sanar de diferentes maneras. No solamente, como te dije anteriormente, del amor de una persona, de tu pareja, sino que también del amor hasta de un amigo o de un familiar. Así es. De hecho, hay amigos que se convierten en hermanos, los hermanos Así de la es. vida. Y hay cuidadores, y cuando digo cuidadores hablo de niños que no pudieron tener a sus padres lamentablemente, pero esos cuidadores, bien que haya sido una tía, un tío, una madrina, un padrino, un abuelo, una abuela, se convirtieron en los angelitos de esa persona para darle amor y mostrarle que el mundo es bonito también, que tiene una parte bonita. De hecho, una de las historias más lindas que hemos visto en el cine ha estado escrita en base al amor, el humor y todo basado en el entorno familiar. La vida es bella, de Roberto Benigni. Y es hermosa. Él lo demostró ante el caos. El amor fue lo que hizo que sobreviviera la historia de esa familia, de esa pequeña familia. ¿Crees que el arte, la escritura en tu caso, puede sanar heridas invisibles? ¿Te ha pasado a ti? Yo ahorita he aprendido a ver que la escritura es mi terapia. Me siento mal, escribo. Me siento bien, escribo. Voy transmitiendo diferentes emociones a como yo me encuentre, eso yo lo sé, pero sí la escritura puede sanar de diferentes maneras, porque estoy sacando todo lo que tengo dentro y metiéndolo quizás a una historia, a una estrofa, ¿verdad? A un pequeño poema, y eso te da una liberación increíble. Creo que como lector, bueno, ya lo veo como ese punto en la parte de escritura, pero como lector yo siento que te perdés. Te perdés. Sí, estás como entre tú como el que está escribiendo y estás como en una posición omnipresente, ¿sí? Así es, sí. Entonces sí creo que también como lector es una sanación que te da desde el interior y que vos decís, wow, qué bonito, yo quisiera que eso me pasara, o yo quisiera experimentar eso, o qué bonito que quizás tal vez en tu mente quizás una persona logró contar con esa bendición y pasó por eso. Entonces la escritura, la lectura nos hace perdernos entre líneas, ¿verdad? Nos desenfocamos del mundo a veces cruel en el que vivimos y nos hace enfocarnos quizás sí en un mundo imaginario que solo puede estar en las letras o que incluso puede estar en nuestra cabeza, pero nos sana. Entonces sí creo que sí sea una parte primordial para sanarnos. Claro. Voy a poner un ejemplo. Yo leo bastante lo que son libros cristianos. Durante mi adolescencia leí uno que me impactó muchísimo, que seguramente mucha gente lo ha escuchado, que es Una vida con propósito. Cuando estamos jóvenes no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos hacer o qué queremos llegar a hacer, nos sentimos bloqueados. Entonces, incluso
todas estas partes, tipos de libros, hasta de crecimiento espiritual, como crecimiento también, ¿verdad?, financiero, nos ayuda. Entonces sí creo que puede ser una sanación dentro de nosotros. Así es. Vamos a recordar, para que todos sepan, la gente que nos escucha, vamos a recordar los títulos que ha escrito Xochitl. Te amaré por siempre, El árbol del amor, Locura y sensatez. Cada uno de tus títulos tiene una carga emocional intensa. ¿Cuál nació primero? ¿El título o la emoción que te impulsó a escribir? Es raro, porque con Te amaré por siempre el título fue de último. No sabía cómo le iba a poner. Y cuando empecé a leerlo, cuando ya estaba tipeado, cuando ya lo había corregido, lo leí, traté de leerlo como lectora y recuerdo que, ¿cómo le pongo a esto? Y miro que la palabra Te amaré por siempre se repetía en algunos fragmentos, a veces no literalmente, sino indirectamente. Y creo que así fue como escogí el primer título. El segundo libro que escribí no fue El árbol del amor, fue Locura y sensatez, que fue que todo ha sido como al revés, hasta ahorita lo publiqué. Pero Locura y sensatez, lo primero que yo vi fue el título. Ella tiene locura y él demasiada sensatez. Y de ahí comenzó, ¿verdad?, toda la historia. El árbol del amor es un relato súper corto. Yo creo que este relato le va bien a las personas que apenas quieren enamorarse de la lectura, porque es súper cortito, pero es muy especial para mí. Vi en una editorial un concurso. Únete a este concurso, tenía, ¿verdad?, sus reglas, no tenía que tener más de 20,000 palabras, de ahí es lo corto. Tiene que tener un árbol como protagonista y debe escribirse en invierno. Recuerdo que yo lavando, ¿verdad?, los trastes y todo eso, y yo, ¿cómo? ¿Participo o no participo? Yo estaba, porque no logro, no me gusta participar en estas cosas porque nunca gano nada, para empezar. Y segundo, porque me daba pena, si no había publicado ninguno, no lo había publicado. Entonces recuerdo que lavando pailas y todo eso, una vocecita, El árbol del amor, y me quedé. Y comencé a ver, miren, todita la historia. Y así fue como salió El árbol del amor. Podría decirse que es un poquito como que tiene un árbol con magia y esas cosas, entonces podría ir como un poquito de fantasía, pero igual como las últimas 2 novelas, primero fue el título. Ya una vez con el título yo empecé a ver todito los capítulos, toditas las escenas. ¡Qué bien! Pero porque, claro, cuando estás trabajando en ello, si ya empezaste a escribirlo, entonces empiezas ya con tus personajes, a crear el personaje, y ya si todavía no tienes el título, estás como, bueno, ¿ahora qué hago? En veremos. Sí, te quedas en veremos, pero si ya comienzas con el título, entonces hay como otra perspectiva, ¿no? Más, Sí. es más, pudiera decir yo que abarcas más cosas cuando ya tienes el título, pero ahora me gustaría saber, ¿cómo encuentras el equilibrio entre lo romántico y lo real en tus historias? ¿Hay algo de Xochitl en cada personaje? ¿O tus personajes son solamente, bueno, sí, lo romántico allí, la imaginación allí, o hay algo de ti? Pues es difícil no tratar, ¿verdad?, que tenga que ver con la vida de uno. Es difícil porque a veces nosotros cuando escribimos, que nos dicen, escribiste todo lo que te ha pasado. Eso es lo que la gente va a decir. Pero creo que con el único libro que yo puedo decir que sí di algo mucho
de mi vida personal fue con El Árbol del Amor. Primero porque hay un personaje de la abuelita y ese personaje me motivó tanto que yo incluso lloré cuando a esa viejita le pasan muchas cosas, porque sí la hice recordando a mi abuela. Entonces creo que ha sido lo único en mis 3 novelas y en las otras que tengo, que es lo único que yo he logrado conectar y que me he permitido, porque sí no quiero pues que la gente, ¿verdad?, crea que porque pasó algo en esta novela y porque vos lo viviste. No, yo creo que eso tenemos que aprender a quitarlo toditos los lectores, y digo toditos porque incluso a mí me pasaba bastante. Seguro esta escritora pasó por esto para haber profundizado tanto en esto. Claro. Entonces, he tratado de tener ese equilibrio. No sé cómo seguirá siendo, ¿verdad?, en un futuro, si lo seguiré logrando, porque me imagino que en algún momento yo voy a tener que conectar con uno de ellos, pero puede decirse que sí he tratado de tener ese equilibrio, aunque sí hay algo, una característica, aunque sea pequeña, en las protagonistas. Por ejemplo, en Te amaré por siempre, ella se le hacía difícil decirle no a la gente. Y recuerdo que cuando yo estaba en adolescencia, como no tenía amigos, todo era así. Sí, sabía qué decirle también, ¿verdad? Si era a cosas que yo sé que no era para mi bien, pues ahí yo me detenía. Pero sí había momentos en que yo sí, o que quizás mi familia me pedía algo, sí. Entonces, tal vez en esas características sí puede haber algo de mí en Vanessa. Con Valeria, El Árbol del Amor, creo que no, pero hay una característica de una prima mía que cuida mucho a su mamá. Entonces, en este caso yo lo hice a la nieta con su abuelita. Entonces, creo que sí agarré características un poquito de algunas familiares. Y en el caso de Locura y Sensatez, que es, ¿verdad?, Caroline, ella es una persona mimada, que hace puras locuras, y creo que es la que menos. Yo ahí sí creo que no tiene nada de mí, ni de mi familia. Entonces, trato de tener el equilibrio. Es difícil, pero sí, lo trato de hacer. Es súper interesante saber que tienes que buscar más recursos para poder irte más hacia esa parte tuya creativa, imaginar mucho más y crear el personaje en diferentes concepciones del personaje también, porque tienes que crear los valores humanos del personaje, la parte positiva, lo negativo, como dicen ahora, las luces y las sombras del personaje. Yo creo que algo que me ha ayudado bastante es que como no tiendo a ser, yo soy muy selectiva, y cuando estoy en un grupo comienzo a ver todas podría decirse, el comportamiento de las personas, y creo que eso me ayuda bastante, porque yo puedo estar calladita, pero en mi mente no está callada. Mi mente está volando y volando, y yo viendo los rasgos de la gente. Entonces eso me ayuda muchísimo. También las experiencias cuando estoy con un grupo, quizás con cualquier, que en el trabajo, en la universidad, porque como soy docente también, entonces todas esas cosas yo las aprovecho, y creo que es algo que me ha ayudado bastante a la hora de escribir y de desarrollar los personajes. Qué bien. Ahora cuéntame algo. ¿Qué autoras han marcado tu vida como lectora y también como escritora? ¿Hay alguna que consideras tu madrina literaria, espiritual? ¿Hay alguna que creas tú que es como esa madrina literaria que te haya inspirado? Porque
A mí los títulos y las descripciones de tus novelas me hacen recordar mucho a Laura Esquivel, sí, a Isabel Allende, pero tú, o sea, ¿a ti quién te ha marcado? ¿O qué autores te han marcado? Fue la que te mencionaba, ¿verdad? Al inicio, porque volvió a despertar aquello de niña. Y yo leo las historias de ella varias veces, incluso hasta tengo los libros repetidos de diferentes portadas, pero Jane Austen para mí ha sido como una gran ayuda, porque no solamente escribía del amor, sino que también lo relacionaba mucho con la época en la que ella vivía, que la mujer no podía hacer prácticamente nada. Todo tenía que ser ordenado por el caballero, por el padre, por el hermano incluso, y ellas, si no tenían un hermano, ellas quedaban cero a la izquierda. Entonces, esa manera ella de expresarse, de tratar de ser una voz femenina en una época tan difícil, me impactó bastante. Puedo decir que tengo una lista de las que me han impactado, de las que me han motivado, ¿verdad?, a realizar este tipo de historias, que también están las hermanas Bronte, que muchos las conocemos. Son géneros, podría decirse romance histórico, pero sus plumas totalmente diferentes, pero de las que uno se aprende y de las que uno también se inspira. Entonces creo que si me dicen a mí, ¿verdad?, es Jane Austen, como lectora, como escritora. Aunque en la parte sí tengo de poesía, puedo hablar de Rubén Darío Sarmiento, ¿verdad?, que es como es no solamente de mi país, sino que su sensibilidad, su prosa, pues me ayuda también a sacar eso de la parte de poesía, porque en las novelas que escribo no solamente van las narraciones, quizás las descripciones, sino que también van pensamientos que me ayudan a mí a que el lector pueda conectarse y ellos puedan sentir. Entonces, creo que hay como un balance así de poesía, de literatura, pero ahí están. Creo que podría hablar de ellos. Sí, por supuesto. Es que a veces cuando nos gusta leer nos llenamos de tantos autores que han tocado de una u otra forma nuestras vidas. Hay autores que tocan nuestra vida financiera, por ejemplo, como Robert Kiyosaki con su Padre Rico, Padre Pobre. Hay autores que tocan tu vida sentimental, hay autores que tocan tu vida de tu niñez, ¿sí? Porque hablan en sus historias de la niñez. Hay autores que te tocan tu vida, no sé, pues a nivel, podríamos decir, económico, cuando te enseñan por qué los países pobres son pobres y los ricos son ricos, ¿no? Ese es un título que cuando lo lees dices, wow, y te toca. Me gustaría saber, en tu historia personal, tu historia está llena de resiliencia. Yo quisiera que me dijeras ¿qué le dirías a quienes aún no se atreven a dar el primer paso para lograr su sueño? Yo creo que lo que más nos llena a los seres humanos es el temor de qué van a decir por esta historia, el temor a que si alguien la va a leer, si no la van a leer, ¿verdad? Ese es uno de los... El temor de que nadie me lo va a comprar. Yo tenía varios. El mayor temor que yo tuve, y fue el mayor, fue enseñarle a mi papá. Mi papá es mi editor, entonces fue a él. Imagínense, la primera novela que sale una escena sexual, yo la vi. ¿Cómo mi papá me va a corregir algo así? Yo, pero ni modo, se lo tengo que dar.
él es bien perfeccionista con las cosas de escritura y la edición, que con los guiones, con las palabras mal escritas, es un corrector, por decirlo así. Entonces, ese era mi mayor temor. Una vez yo dije, no, se lo voy a dar, porque él, aunque yo sea su hija, él me dice, eso está malo, eso está feo, ya lo he vivido, así que ese fue mi mayor temor. Pero yo creo que tenemos que aprender también a escuchar las voces que nosotros mismos tenemos, porque a veces como personas apagamos esas voces y más bien escuchamos las voces que no debemos escuchar. Por ejemplo, no lo hagas, nadie te va a leer, eso es horrible, eso no es bueno, eso a la gente no le va a gustar, y entre otros pensamientos peores, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender no solo a escuchar esas voces, sino escuchar aquellas voces que más bien nos alientan a nosotros a perseguir nuestros sueños. Porque si estamos aquí en la tierra es para cumplir parte de nuestros sueños, no solo para escuchar y oprimirme a mí misma a no hacerlo. Entonces, es un paso difícil, lo es, pero con el primer paso, si vos lo decidís, ok, yo lo voy a hacer, ahí se va rompiendo todos los temores, todos los miedos. Entonces, creo que tenemos que hacerlo. Si fuiste alguna persona soñadora que ha querido ir por tantos sueños, entonces hay que hacerlo, aunque tengamos el miedo. Yo mencionaba cuando estábamos iniciando, no me gustan las cámaras, pero aquí estoy. No me gustan los micrófonos, sí, fui locutora, pero nunca he tenido eso de cámara, aunque la gente no nos está viendo, pero yo tenía eso en la mente, que me van a ver, que me van a estar viendo y todas esas cosas. Entonces, creo que hay que comenzar a dejar el miedo atrás y a dominarlo nosotros y no que el miedo nos domine a nosotros, ni nuestras acciones, ni nuestros sueños. Entonces, creo que eso es importante. Qué mensaje tan precioso. Gracias por ese mensaje. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando va a agradecer haber escuchado eso de ti. En un mundo tan rápido y ruidoso, hoy en día vemos todo como volar. Todo se nos pasa, todo es al inmediato. Hay una cultura de la inmediatez. Es como que todo tiene que ser para ayer. Ya ni siquiera es para ya, sino para ayer. Exacto. ¿Por qué es tan importante volver al amor? El propio, el romántico, el humano, como guía. Si no nos amamos a nosotros, creo que nadie nos va a amar, ni vamos a poder amar a otras personas. El amor propio creo que es primordial en nosotros mismos, de quererse. Cuando digo amor propio es quererse, no dejar que otra persona esté por encima de vos. Nadie puede estar por encima de uno. Todos somos iguales, Dios nos creó iguales y creo que es primordial. Imagínense que si yo les mencionaba, ¿verdad? Yo creo mucho en Dios y si Él nos mira con tanto amor, ¿por qué no nosotros no vernos con tanto amor? Yo creo que voy a hablar como mujer ahorita, las mujeres pasamos por momentos feos desde la adolescencia, que quizás una amiga es más bonita, la miramos más bonita que nosotras, y ahí donde nuestro amor propio va como que va bajando. Entonces, eso nos va a ir afectando en el transcurso de toda nuestra vida. Si no te miras bien en un espejo, nadie nos va a ver bien. No esperemos palabras bonitas de otras personas cuando ni nosotros no las creemos. Entonces creo que el amor propio es primordial y es de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender, sobre todo a las mujeres. Yo creo que el hombre es como más llevadero, el hombre es menos en eso y se lo admiro bastante porque al hombre se mira en el espejo, así estoy bien,
Pero nosotros, ay, que un barrito en la cara, ya nos ponemos mal, que no, que ando con estos lentes, que no me gustan, con los frenos, etcétera. Entonces, creo que aceptarnos nosotros y tenernos ese amor bonito nos va a ayudar a salir adelante. Todo está en que nos amemos, en que alimentemos también ese amor propio. Tienes un espejo, ok, mirate, decirte, soy bonita, yo puedo hacer esto. Te da miedo, yo les digo a mis alumnos, ay, profe, pero ¿cómo voy a exponer? A mí me da miedo. Practiquen en un espejo y comiencen a mover sus manos para que no estén todos estáticos y comiencen a hablar lo que ustedes pueden hablar en la exposición. Entonces creo que eso es importante, practicarnos el amor propio a nosotros mismos, a nosotras mismas, sobre todo las mujeres, a inculcarle, ¿verdad?, eso a nuestros hijos también, que ellos son especiales, que ellos deben amarse tal y como son, que no deben amarse por lo que la gente cree que son, porque ese es un error que nosotros cometemos. Ay, que porque aquel me dijo que tengo esto, no me quiero. Entonces ahí es donde empieza, ¿verdad?, nuestra falta de cariño, comenzamos a dejar o a abandonar muchas cosas que tal vez antes creíamos que se podía hacer y ahora ya no. Yo les invito a ustedes que si en algún momento han olvidado una parte bonita de esa niña o de ese niño que quisieron ser, pues que la vuelvan a recordar, porque a mí igual me pasó. Entonces, ¿por qué recordarla? Porque nos va a llevar a lo mejor, vamos a ir escalando, ¿verdad?, para ir cumpliendo nuestros sueños. Yo les decía a mis alumnos también, hay procesos que son duros, pero lo mejor es esperar que ir corriendo y chocar. Entonces, creo que es importante, y yo les vivo diciendo a las chavalas, a las chicas, decimos chavalas acá en Nicaragua, no sé cómo me vayan a entender en otro lugar. Seguro que te van a entender, seguro. Yo le digo a las chicas, quiéranse, ámense, ok, tienen su novio, quiéranse primero ustedes, ámense primero ustedes. Entonces creo que el amor propio en nuestra vida no debe faltar nunca. Así es. Es que en definitiva desde nosotros tiene que salir ese amor y debemos reforzar siempre, siempre, siempre. ¿Cómo es tu proceso creativo? Es decir, ¿tienes rituales o momentos sagrados para escribir? Un ritual, por ejemplo. Hay personas que se levantan por la mañana y son súper creativos por la mañana y de inmediato se sientan a escribir y sí, voy a colocar esto y voy a hacer así. En mi caso, yo no puedo. Yo tengo que escribir en la noche. Pero ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo es tu proceso creativo? Y si tienes rituales o momentos, sí, sagrados para escribir. Cuando no estaba trabajando, sí tenía. Yo respetaba, tengo disciplina, gracias a Dios, y eso me ha ayudado bastante al bloqueo también. De 2 a 5 de la tarde. Yo recuerdo que esas novelas las escribí de 2 a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, porque sábado y domingo se lo dedicaba a mi esposo, que no trabajaba, entonces tenía que dedicárselo. Pero ahora que trabajo, no tengo en sí un horario específico. Lo que sí mantengo es que todo el tiempo me mantengo con mi libreta, escribiendo, que una idea, que una estrofa. En el celular también está lleno de notas. Entonces, eso sí se me ha complicado bastante y creo que me ha estresado mucho porque me cuesta terminar un proyecto, porque ya no es el mismo tiempo que yo tenía de antes al de ahora. Pero algo que hago siempre es concentrarme. Quizás nunca dejo, ¿verdad?, que porque hoy no me siento bien para escribir. No, si yo sé que
tengo una hora exacta para escribir ahorita, que es de 12 a 1 o de 1 a 2 de la tarde. Entonces, aunque sea una hora, yo esa hora la aprovecho y escribo. Anteriormente yo les decía que escribo en los cuadernos, entonces como que es más fácil porque aunque vayan los errores o los horrores, yo lo escribo. Yo lo escribo y lo escribo, manchones. Entonces creo que esa es parte de mi proceso. Cuando voy con la parte de los personajes, antes de iniciar toda historia, no me entretengo mucho en los nombres, solamente no de los dos protagonistas principales, porque a medida de que vaya transcurriendo la historia, quizás este nombre no le queda bien a este personaje, se lo voy a cambiar. Entonces ahí es cuando ya se lo cambio. Pero voy escribiendo en una hoja cómo será tal personaje, qué característica va a tener, cómo va a hablar, qué va a hacer, qué no va a hacer. Entonces, antes de iniciar las historias, eso hago. Sentarme, preguntar, a ver, pues, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Los escucho. Entonces, eso es lo primero que hago. A veces, hasta de madrugada, tengo bastante insomnio, entonces eso me podría decirse en este sentido, si lo miro positivamente, me ayuda, porque yo me levanto de madrugada y yo ahí estoy, no tengo un cuaderno, pero sí tengo el celular, entonces ahí estoy anotándolo en el celular para que no se me olvide. Incluso a veces cuando logro soñar parte de las historias, lo aprovecho cuando me despierto, porque yo misma corto el sueño y inmediatamente comienzo a escribirlo. Entonces, en sí, tal vez antes sí tenía más una rutina, más un proceso más definido. Ahorita no tanto, pero sí trato de mantenerlo por lo del trabajo y todo eso, pero sí he tratado de mantener parte de ese proceso que adquirí con disciplina anteriormente. Qué bueno. ¿Qué papel juega la intuición en tu escritura? ¿Te dejas llevar por lo que los personajes te van contando? ¿O tú colocas un poco más la parte racional? Pues en la primera novela yo quería hacer sufrir muchísimo al duque, a Octavio. Y yo, no, vos vas a sufrir por hacer esto. A veces me lo tomo muy personal. Pero luego él me fue como ablandando el corazón y me fue mostrando lo que él sí quería para terminar, para su vida, ¿no? Entonces, es un equilibrio entre mi intuición y la voz de ellos, porque al final, cuando yo te mencionaba, ¿verdad?, que Te amaré por siempre era un final diferente. No quería que le pasara algo al Marqués, que es un personaje que yo amé muchísimo, que incluso lloré cuando pasa algo en la novela, y yo no quería que pasara así, pero Octavio me fue mostrando que él merecía, que él valía la pena. Entonces, está bien, dije yo, ok, querés eso, pero yo te voy a hacer sufrir. Y lo hice pasar por muchas tormentas. Entonces, sí trato de escucharlo, pero trato también de hacer lo que mi intuición, ¿verdad?, me dice. Entonces, como un balance, tal vez un equilibrio entre ellos y lo que yo quiero. Y al final llegamos siempre a un trato. Hay momentos en tus libros que conmueven profundamente. ¿Cuál escena ha sido la más difícil de escribir para ti, emocionalmente hablando? Bueno, la más difícil, quizás voy a hacer un spoiler, voy a tratar de evitarla. Vale. Pues Te amaré por siempre, si hablo de cada novela. Te amaré por siempre fue cuando la protagonista sufre casi al final de la novela una pérdida que ella no se imaginaba, que ella se logra entender que sí quería a esa persona y que ahora ya no la tiene. Yo recuerdo que en ese momento yo la estaba escribiendo y yo lloraba
porque me sentía por primera vez en ese momento, en todo ese tiempo me llegué a sentir como Vanessa. Entonces, hasta ese preciso instante, yo dije, me siento como ella, y lloré muchísimo porque me dolió hacerle eso al marqués de la forma en que se la hice. Y yo lloré. Ella llora cuando se da cuenta que sí lo quería, que al final no solamente era una amistad, sino que era también un tipo de amor más profundo, quizás no el amor que uno espera de un hombre, pero sí un amor más, algo más que un amigo, es alguien muy especial. Entonces creo que fue una de las escenas que más me dolió, que lloré, que me emocioné, pero al final le dejé algo al marqués, que posiblemente más adelante continúe con eso. Vale, en tu vida, ¿has vivido un amor que te haya marcado tanto como para inspirarte a escribir sobre él? Honestamente, solo tuve un novio. Y ahí es donde la gente me dice, entonces, ¿cómo haces para hacerlo? Pero es que solamente mi esposo ha sido mi novio, entonces no es para decir, ay, yo experimenté, yo tuve este tipo de amor. Sí me gustaban, ¿verdad? Los chavalos, como a todas, que nos han gustado y todo eso, pero siempre había algo que me detenía antes de darle el sí a un chaval. Entonces, así como decirlo, vivir un amor tan sufrido, porque son sufridos, esos amores que escribo sufren mucho, no sé por qué siempre tiendo a escribirlos así, pero podría decirse que lo vuelvo a repetir, los escucho a ambos. Como nunca me veo reflejada, creo que eso me ayuda bastante, que nunca me veo reflejada en la protagonista. La estoy viendo, veo a otra persona, me imagino a otra persona con rasgos, características diferentes a la mía. Entonces creo que eso también me ayuda a mostrarlo. Y como desde chiquita leí novelas, esos clásicos, sabemos que esos clásicos son que nos llegan a quebrar también. Entonces creo que de ahí viene algo, una pizca de todo eso. Pero, por ejemplo, el amor de Vanessa y el Octavio, el Duque, no podría decir yo se parece a mí, porque mi esposo nunca me trató así, entonces no podría yo hablarlo así. Igual pasa con el árbol del amor, súper amor diferente, son un amor sufrido. Entonces, creo que nosotras las mujeres siempre tenemos como, me gustaría esto de un hombre. Entonces, eso es lo que yo hago, agarrar es tanto de cada persona y ponerlo en un punto. Por ahí dicen de que cuando uno habla con un escritor hay que tener cuidado porque todo lo que le dicen puede ir usado en su contra también. Entonces, sí, creo que eso ha sido para mí. Cuando me dices eso, recuerdo a un comediante venezolano que él dice, no me invites a tu fiesta, no me invites a tu casa, porque si pasa algo, me lo llevo. Lo va a ir diciendo, sí. Y eso pasa bastante. Y fíjense que conmigo, pues, entiendo que la gente se abra mucho, porque escucho mucho, entonces creo que es un error, no sé, pero, claro, pero puede ser por ahí todo. Pero eso pasa, entonces sí, obviamente usas mucho de tu imaginación, pero como dices, tú siempre estás en observación, tú estás observando a la gente para precisamente tomar características y formas de ser de las personas e incluso, bueno, también me imagino que le vas adaptando al personaje sus valores, los principios en que cree, en que no cree. Entonces eso va adaptando al personaje. Sabes que en este momento que estabas hablando me estaba acordando de
de una novela venezolana que yo creo que te puede gustar si llegases a encontrarla. Yo creo que a través de internet la puedes encontrar. Es muy cortita, pero me has dicho que te gustan los libros de época, las novelas de época. Se llama Ana Isabel, una niña decente, y la escribió Antonia Palacios. En este momento está buscando eso para dártelo. Esa es una historia que te va a encantar porque habla La vamos a buscar. de una chica que está pasando de la niñez a la adolescencia. Y todo pasa en una Venezuela de esa época entre 1900 a 1905, ¿sí? Más o menos. Ajá. Entonces van pasando cosas en esa historia muy interesantes, pero es la narrativa de Antonia Palacios de contarte y describirte toda la casa, toda la vivencia de Ana Isabel. Eso te va a encantar seguro. La vamos a buscar. Búscala y bueno, la gente que la ha leído, los lectores que han tenido la oportunidad, se han conmovido mucho con Ana Isabel y su historia. ¿Cómo defines hoy el éxito? ¿Cambió tu definición desde que cumpliste tu sueño de publicar? Uy, bastante. El éxito es cumplir tu sueño. No es un premio, no. Para mí es cumplir un sueño. Cada vez que veo a uno de mis bebés, así les digo, ¡ay, me siento exitosa! Y vivo aconsejando, animando a los chavalos. Chicos, le digo, luchen por lo que ustedes quieren. Luchen, porque ese es el éxito que nosotros obtenemos de este mundo. El éxito no lo va a hacer un certificado. Al final solo es un reconocimiento con tu nombre. Lo tengo, me han dado por los libros, pero para mí el éxito es eso, tener publicado un sueño, que sí la gente lo lea. El otro día, creo que fue hace un mes, que sí lo siento, parte de mi éxito es que el año pasado lo envié a un concurso, es una editorial que se llama ITA, es de Colombia, esa editorial. Y recuerdo que dije, lo voy a mandar solo para que el jurado lo lea, que es lo que me interesa, porque así soy, era lo que me interesaba. Ahora en marzo creo que fue que dieron, ¿verdad? Dieron los resultados, pues quedó en el top 20. Wow. Y me sentí, wow, dichosa. Dije, yo ve qué bueno. Y con sus comentarios, con el análisis que me le dieron, para mí eso fue lo mejor. El análisis, la oportunidad de que ellos le dieron, ¿verdad? Todo el tiempo que le dedicaron para leerla. Esa es parte del éxito. Ese es el éxito para mí. No es llegar, ¿verdad?, a ganar un premio así. Para mí eso no tiene tanta relevancia. Sí es mérito, ¿verdad?, por todo tu trabajo que vos tenés. Pero el éxito es cuando comenzamos realmente a cumplir nuestros sueños, cuando trabajamos en ellos y los cumplimos. Felicitaciones. Yo me quedé asustada porque fueron más de 1,000 obras inscritas. Y yo me quedé, ¡ay, qué alegría! Porque la leyeron. Eso fue lo que más me encantó, que la leyeran. Porque eso era lo que yo buscaba, que el jurado la leyera y me diera su análisis, y lo hicieron. ¡Qué bueno! Eso habla de ti, de la forma como escribes, si hay un jurado calificador y sobre todo en la escritura, ese jurado ha considerado que debes estar allí, es porque eres muy buena, Xochitl, y tú vas a tener muchísimo éxito con tus novelas. Y obviamente Gracias. Herencia también de tu padre. Sí, bastante. Eso es todo lo que él hizo, exigiéndome a leer, y aunque yo no quería, pero creo que él está muy orgulloso de mí.
y en cada novela que él le ha gustado. Y hasta él me motiva, envía esta, apúrate. Bueno. Entonces sí, ha sido fundamental. Mi esposo, que fue el que me dijo, ¿y para cuándo va a publicar? Escribe tanto y no publica. Y prácticamente fue él el que me obligó a publicarla en Amazon. Pero todo ha ido acomodándose, porque en todo ese transcurso seguí bastante autores, editoriales, para ir aprendiendo un poquito de todos ellos. Y me encontré a una venezolana. Ustedes los venezolanos son muy talentosos y realmente encontré una que con la que me he quedado, me ha hecho los diseños del interior del libro y las portadas. Entonces creo que Dios lo acomoda todo también y todo va a ser a su tiempo. Gracias, Xochitl, gracias por esas bonitas palabras para nosotros los venezolanos. Y para cerrar, si pudieras dejarle una frase al corazón de cada persona que te lea, ¿cuál sería? Una frase puedo decir que van a sentir, ya sea enojo o alegría. Creo que eso me define bastante, que es lo que más me han comunicado en mensajes. Ay, que estoy enojada, que estoy triste, que lloré, que me tienen al borde estos dos, que nunca pasó esto. Entonces, si querés perderte entre líneas y querés sentir también, porque eso es lo lindo de la lectura, no solo es leerla, sino es sentirla. Entonces así es como me definiría yo. Xochitl, gracias por regalarnos tu voz, tu alma y tus letras. Gracias por recordarnos que el amor es un territorio que merece ser explorado, con todas sus luces y sombras. Que la escritura es también una forma de libertad. Nos dejas inspirados, con el corazón un poco más abierto, con muchas ganas de sumergirnos en tus historias una y otra vez. A todas las personas que nos escucharon hoy, gracias por acompañarnos en esta conversación profunda, honesta y luminosa. Si sentiste algo en este episodio, ternura, identificación, nostalgia, entonces estás justo donde tenías que estar. Recuerda seguir a Xochitl en sus redes, buscar sus novelas, compartir este episodio con alguien que ame las letras y, por supuesto, mantén tu mente, tu corazón y tu voz en máxima potencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Mente a Máxima Potencia. A cada uno de ustedes, oyentes de habla hispana que nos siguen desde diferentes rincones del mundo, les agradezco de corazón por ser parte de esta comunidad. Este espacio existe porque, al igual que tú, creo en el poder de crecer, soñar en grande y hacer realidad nuestras metas. Cada vez que decides escuchar, compartir y aplicar lo aprendido, estás a un paso más cerca de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda, no hay límites para quienes creen en su potencial y están dispuestos a actuar. Si este episodio te ha inspirado, suscríbete, comparte y déjanos un comentario. Juntos seguiremos creciendo y llevando nuestras mentes a máxima potencia. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.